Y además, lo que tiene de novedoso, yo creo, es que la Asamblea Ciudadana de Podemos puede tomar parte quien quiera, quien se sienta Podemos. No tiene más que entrar en la página web de Podemos, inscribirse, se le da un código y ya puede votar. Porque creemos que si las decisiones políticas afectan a todo el mundo tendrá derecho a tomar parte en esas decisiones. Yo estoy en el equipo técnico que está encargándose de organizar esta asamblea. A lo que nos dedicamos es a diseñar el calendario de la asamblea, que os voy a explicar, cómo va a ser el funcionamiento de la misma y las cuestiones logísticas. La asamblea lo que vamos a hacer es establecer los principios reguladores y la estructura organizativa que va a tener Podemos a partir de ahora. Y lo vamos a decidir entre todos y todas. El proceso tiene dos partes. La primera, que es en la que estamos ahora y hasta el 15 de septiembre, es el proceso preasambleario. Desde el equipo hemos lanzado 3 documentos sobre los 3 ejes que creemos que es indispensable que se debatan en la asamblea. El documento de principios éticos, en el que se muestran las condiciones que tiene que cumplir una persona para poder ser parte de Podemos, las condiciones éticas. El documento político, en el que planteamos las estrategias generales que deberíamos seguir a partir de ahora, y el documento organizativo en el que hablamos de la estructura que va a tener Podemos. Estos 3 preborradores son simplemente un pistoletazo de salida para el debate. Luego no son los documentos que se aprobarán en la asamblea, sino que es una forma de encuadrar un poco de qué se tiene que hablar en la asamblea. A partir de aquí, tanto en los círculos como personas individuales que les apetezca y que se animen, pueden hacer sus aportaciones, sus enmiendas, debatir y comentar los 3 temas que os he dicho a través de la Plaza Podemos, que es una plataforma en internet. El 15 de septiembre se presentarán, empieza el proceso asambleario y se presentarán los borradores. Lo anterior eran preborradores, esto ya serán los borradores, que son documentos completos que pueden ser a partir de esos preborradores que se han enviado o completamente nuevos, que no tengan nada que ver, en torno a estos 3 ejes. Para presentar un borrador solo hace falta cumplir con 2 condiciones. La primera es que debe estar avalado por un círculo, como podría ser el de a la vez, y la segunda, que tiene que haber 5 personas que vayan a hacerse responsables un poco de ese documento y de defenderlo posteriormente en la asamblea. Una vez están estos documentos, se abre un plazo para que la gente se pueda poner en contacto con estos 5 responsables y les haga aportaciones, lo harán con ellos por si quieren añadir o quitar algo. Y además se va a poner en contacto a las distintas personas que han presentado documentos para que si los documentos se parecen mucho los puedan unificar. El 18 y 19 de octubre, ya ha terminado todo este proceso, tendremos el encuentro presencial. Mucha gente cree que la asamblea consiste solo en este encuentro presencial de 2 días. No, la asamblea empieza en el momento en el que se presentan los borradores y dura 2 meses. Y acaba con las votaciones a las personas que se vayan a presentar a los órganos de Podemos. El 18 y 19 de octubre se debatirán presencialmente estas propuestas de borrador y además de que puede ir quien quiera, porque todo en Podemos es abierto y puede participar quien quiera, se va a intentar, y yo os animo a todos los círculos a que busquéis maneras de que no haga falta ir hasta el punto en el que vaya a ser la asamblea, sino que todo el mundo pueda participar desde la plaza de su pueblo, se pongan pantallas, va a haber streaming y todo el mundo lo pueda ver y participar. Además, en la asamblea, además de comentar los documentos que os decía, los borradores, se van a presentar las resoluciones. No sé si sabéis lo que es una resolución. Una resolución no es como los documentos que os decía, no son principios generales, sino es un posicionamiento sobre cuestiones mucho más concretas en los que hay consenso dentro de Podemos. Si las resoluciones que se presenten resultan ser más de 50, lo que se hará es un sondeo y se sacarán las 20 más votadas, que sí serán las que se sometan a votación. Después de este encuentro presencial se abrirán las votaciones a los borradores. Es importante que
nos quede claro que no solo las personas que vayan a ese encuentro presencial van a tener derecho a votar, sino que todo el mundo puede votar, y por eso las votaciones se van a abrir inmediatamente después del encuentro y se van a dejar abiertas durante varios días. Además, como estas votaciones son por internet, como con el código que os decía, se va a animar también a los círculos a que pongan mesas en la calle para que la gente que no tenga acceso a internet o que no se apañe bien, pues también pueda participar, eso les ayude. Una vez terminadas las votaciones, el 26 de octubre, según el documento que haya salido, el documento organizativo que se haya sido aprobado, pues habrá determinados órganos de decisión, y entonces empieza el plazo de presentación y promoción de los candidatos y candidatas a estos órganos de decisión. Se va a hacer otro encuentro presencial el 8 y 9 de noviembre, porque creemos que es muy importante que la gente conozca bien a las personas que se presenten, que tenga derecho a votar después de haberles oído debatir, después de haber interactuado con ellos por las redes, después de haberles conocido. Entonces se va a organizar este encuentro para que la gente, aunque no vaya a él, sí que lo pueda ver desde casa o en los vídeos que grabemos después, sepa a quién está votando y por qué está votando. La votación será del 10 al 14 de noviembre y terminaremos con un acto público el 15 de noviembre, donde se presentará a las personas que hayan salido elegidas. Yo os animo al Círculo de Piedralaves a participar en todo este proceso. Creo que cuanta más gente participe mejor, que cuantas más cabezas pensemos cómo organizarnos mejor, porque esto que estamos haciendo es algo muy nuevo, no podemos copiar nada de lo que ya está hecho. Entonces tenemos que pensar mucho más y para eso tenemos que ser muchos y muchas. Y además yo creo que es muy importante que si realmente estamos defendiendo que cualquiera puede hacer política, que hagamos política, que participemos. Porque, como os decía antes, si las decisiones en política nos afectan a todos y a todas, pues todos y todas tendremos derecho de decir qué opinamos sobre esas decisiones. Y yo con esto yo creo que ya he terminado. Luego, si tenéis alguna duda sobre el proceso, me decís. Buenas, pues nada, yo soy Javier y participo en el Círculo de Candeleda. Hace unos días me llamaron porque se iba a hacer la primera asamblea del Círculo de Piedralaves y bueno, querían que viniese alguien de otro círculo de la zona que llevase un poco más de tiempo para contar un poco cómo había sido su recorrido y qué problemas estaban encontrando y todo eso, ¿no? Y nada, dije, bueno, pues nada, pues vamos y contamos un poco lo que está pasando allí. Al llegar y ver los micrófonos casi me doy la vuelta, la verdad, porque de repente digo, joder, me imaginaba algo un poco más de andar por casa, pero bueno. Bueno, el caso, en Candeleda empezó el proceso del Círculo de Podemos hace bastante poco tiempo. La primera asamblea fue el 2 de julio. Un grupo de personas que teníamos ganas y interés en que eso pudiera ocurrir en Candeleda, lanzamos la convocatoria un poco como tanteo para probar a ver qué respuesta nos encontrábamos. La verdad, no sabíamos muy bien si la gente iba a responder o no y eso, llenamos el pueblo de carteles y todo eso, y la verdad que habíamos preparado un círculo así con 20 sillas y de repente 5 minutos antes de empezar ya había más de 100 personas en la sala que habíamos reservado, una sala municipal. Y bueno, fue un poco, nos desbordó desde el principio, fue un poco esa sensación de... Me esperaba otra cosa, pero que bien, ¿sabes? O sea, y no tanto, no solo por la cantidad, sino también por la diversidad de perfiles que había, que fueron a esa asamblea y que luego han seguido participando todo el verano en ese proceso, ¿no? Me parece que Podemos está consiguiendo ilusionar a muchísima gente que no se había visto implicada antes en otros procesos participativos o asamblearios y de repente está haciendo posible lo que hace unos meses era impensable, ¿no? Y
que una asamblea de vecinos de 100 personas en Candelera se esté planteando optar a ganar las elecciones y planteando un programa participativo y una forma de gestionar el pueblo en la que los vecinos tengan la palabra. ¿Quién se iba a imaginar eso antes de marzo, que salió Podemos y luego las elecciones, ¿no? Era como una cosa fuera de nuestras posibilidades. Y bueno, interesante para el Círculo de Pedralaves, me parece. El primer proceso, yo creo que, bueno, en la Asamblea de Candelera fue un poco caótico, en el sentido de que todo el mundo tenía muchas ganas de hablar, de participar, de decir lo que veía que estaba mal, lo que veía que había que hacer. De hecho, un poco lo sigue siendo, pero me parece un proceso muy necesario y muy enriquecedor, que me recuerda mucho a los primeros momentos del 15M en Sol, que había gente que decía que llevábamos tanto tiempo callados que de repente no nos callamos ni debajo del agua, ¿no? Y son asambleas eternas y con mucho entusiasmo y mucha participación y tal, que después hay que ir un poco dándole otra parte de estructura y de organización para poder ir avanzando, ¿no? No puede ser una asamblea siempre un micro abierto, sin orden ni concierto, ¿no? Entonces, bueno, pero sin embargo, en este debatir y en este encontrarnos y vernos las caras y crear un espacio común de participación y una nueva ilusión en el pueblo, de repente se van apuntando, va funcionando como una lluvia de ideas en la que se van marcando bases, líneas, estrategias a seguir, ascendencias que están más secundadas por más gente, y bueno, está siendo como una lluvia de ideas que poco a poco va creando unas bases de lo que ahora se está convirtiendo ya. Estamos empezando a crear la estructura con comisiones de comunicación, comisiones de contenidos, con tal, para poder preparar un poco las asambleas mejor y que tengan que sean más operativas, ¿no? No solo que sean horizontales, sino que sean operativas también. Y en ese proceso estamos ahora mismo. Está siendo un poco complicado esta cultura asamblearia que propone Podemos en gran parte, que es ¿qué va a pasar con Podemos en Candelera? ¿Qué va a pasar con Podemos en Pedralaves? Lo que queramos es que se pase, ¿no? O sea, es una cosa que es una página en blanco en realidad. En cuanto a la estructura y a la organización en Podemos a nivel nacional, tenemos ya muchas más referencias, pero sobre nuestros problemas concretos de nuestro pueblo tenemos que ser nosotros los que empecemos a identificarlos, a ver cómo vamos a actuar y a hacer nuestras propuestas. Entonces, en ese sentido, hay alguna gente que viene buscando algo un poco más hecho, con más directrices, y en este momento lo que le decimos es que vamos a crearlo nosotros en Candelera, desde esta asamblea, que tenemos que estructurar, tenemos que inventar una forma de funcionar, tenemos que inventar los objetivos y tenemos que darle contenido. Podemos, en paralelo, se nos está informando todo el rato, se nos mandan los documentos, estamos al tanto, lo intentamos en la asamblea, pero básicamente nos estamos centrando más en la participación en nuestro pueblo. Vale. Hemos puesto mucho énfasis desde el primer momento en la comunicación de las asambleas con el resto del pueblo. Cada asamblea ha sido precedida de una gran pegada de carteles grandes en color, informados y tanto, tal, que me parece que es un acierto que estamos teniendo. Bueno, y nada, en este proceso de lluvia de ideas, tal, hubo una intervención de un paisano que me gustó mucho, que me pareció muy ilustrativa. Era este debate, bueno, pero ¿qué le dice Podemos total? ¿Qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué no sé cuánto? Que
Podemos es una herramienta que acaba de nacer, que se acaban de crear, que nos acaban de proponer, y nosotros somos los que en cada pueblo los que tenemos que dar uso y que dar forma y que dar fuerza, ¿no? Entonces vamos a pensarnos y vamos a responsabilizarnos y vamos a trabajar, ¿no? Y en este momento estamos en este proceso de creación de lo que va a ser Podemos. Estamos pensando en hacer en otoño una propuesta que está por ahí, todavía no se ha consensuado ni nada, pero bueno, de hacer un proceso de consulta para todo el pueblo que tenga tanto formato presencial, hablado, como escrito, virtual, etcétera, que se haga una gran lluvia de ideas en la que todo el mundo se vea interpelado a participar para a partir de ahí, en un evento público, empezar a construir el programa con el que Podemos de Candelaria se va a presentar a las municipales, ¿no? O si se decide al final, como una idea que me parece que es muy interesante, ¿no? Y bueno, para decir pueblo de Piedralabes, más que nada, persistencia, ganas y al lío que vamos por ello. Así que nada.